Algunas cosas primero, Fernando, le están mandando felicitaciones por el homenaje que le hicimos a don Pille Collado, Terio Pille Collado, que partió ese gran trovador. Trovador. Es la palabra. El trovador de la patria. Bien. También la gente me preguntaba ayer, después de la intervención del señor rector, que por qué ustedes no explicaban por qué las gallinas pueden dormir sin caerse en un palo. Entonces, yo le digo, bueno, yo le voy a preguntar al rector si él sabe por dónde le entra el agua al coco. Sí. Bueno, le voy a explicar para que no para complacer a toda nuestra audiencia. Sí, para que no se queden con la... Usted sabe que la gallina, las aves en general, tienen una fisiología bien característica. Cuando la gallina se sube al palo y al doblar las patas, se tensan los tendones de los dedos y hace una especie de grapa sobre la rama. Entonces, esa grapa la sostiene allí, no importa que se vaya para ningún lado, ahí está como pegada con goma. Bueno, esa es una acción fisiológica que produce cuando contrae las piernas y te ve que cuando se va a parar, ella se levanta y... Bien. Eso es cuando las aves de cazadoras, te ve que cuando van a poner su pieza, ellas se chocan contra la presa y se expanden los dedos como garfios y se entierran. Y entonces de ahí ella carga la presa. Tiene que apenas que las tocan. Lo que el doctor quería decir que hay cosas que nosotros miramos y no miramos, no vemos. Entonces, a los niños hay que enseñarles a mirar las cosas y tener preguntarse el preguntas. por qué. Porque lo más importante es que la gente se pregunte, siempre. Yo creo que para mí la admiración más grande no está en el conocimiento que el niño tenga, sino en la inteligencia de sus preguntas. A mí de chico siempre hubo una frase que me encantaba. Pues cuando Viena se convirtió en una especie de centro cultural, intelectual de la Europa de inicios, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ellos decían, Viena es lo que es, porque Viena conoce todas las respuestas, porque Viena se hace todas las preguntas. Así es. Así que usted no se preocupe que por su hijo le haga preguntas. Escúchela con calma y vea la profundidad de ellas. Las preguntas demuestran el interés y la inteligencia de un muchacho, de un niño en particular, que todo lo preguntan. Exacto. Por averiguar lo que no entiende. Oye, también ayer, pues, ese honor de Guillermo Amer, el panameño profesor de la Universidad de Northwestern, que fue admitido como miembro de la Academia Nacional de Inventores de los Estados Unidos. Un trabajo que está haciendo sobre el pie diabético. Así que, para que pues, sus familiares aquí en Panamá, un orgullo para todos que ese intelectual como Guillermo Amer pues, esté ya entre los más importantes inventores del mundo. Y le reenvío el saludo a la gente de Cañabrava que nos está viendo. Cañabrava. Y dice que por qué nosotros, dice, bueno, es que ustedes son del interior, sin duda alguna. Exacto. Nosotros somos del interior y tenemos la mancha de ojo plátano en la oreja. Eso. Nosotros somos parte de esta vida. Y por eso queremos tanto a nuestro folclore. Todas las manifestaciones, porque no hay un solo folclore, es un conjunto de cosas que hacen nuestro folclore. Vamos a lo que vinimos, Fernando. Le voy a leer algo y usted me va a decir si le suena familiar. La deuda se mide como una proporción del PIB, porque el tamaño de la economía influye en la capacidad de generar ingresos para cumplir con los compromisos de esa deuda. Teoría económica pura y simple. Esto aparece hoy en el periódico La Prensa en primera página. Recuerda que nosotros le hemos dicho siempre a la prensa que cuando publica que la deuda subió en tanto, la deuda global no es tan interesante, no tiene ningún valor si no es la deuda relativa. Y ahora bajo la pluma del periodista Roberto González, por primera vez, Jiménez, la prensa reconoce esto. Pero el titular contradice esto. O sea, debieron poner ahí lo que es. La deuda panameña representa el 40,7% del PIB. Ya, eso es lo que es. Uno mide esto ahora, y claro, se va un poquito más del 40%, pero la teoría económica del ministro Héctor Alexander, ante una situación grave de finanzas públicas que encontró, fue aplicar una política anticíclica, es decir, no presionar tanto a la calidad de las cifras en cuanto a tener unas finanzas sanas, sino mantener un nivel de endeudamiento que nos permita enfrentar la desaceleración económica del país. Por eso
mantuvo en 3,5% la deuda corriente y se eleva a 40,7% la relación deuda-PIB, pero mantenemos grado de inversión. Es decir, el costo del dinero para nosotros se mantiene. Creo que fue una estrategia excelente la del ministro de Economía. Me alegro. Además que él está cambiando deuda por deuda. Ojo, que no es que te esté generando nueva deuda, sino que los números absolutos siguen iguales porque lo único que están cambiando deuda cara por deuda barata. Lo que me alegra es que la prensa haya entendido esto. Lo que pasa es que el periodista redacta, pero quien pone el titular es otro. No sé, ustedes algunos han trabajado en periódicos, pero los periódicos son otros los que ponen los titulares. Y el titular no refleja lo que dice el texto de la noticia. Nosotros mantenemos grado de inversión. En una situación crítica como esto, yo lo que hubiera puesto, yo hubiera arrancado así. La política financiera diseñada por el gobierno del presidente Cortizo es correcta. Porque observe y usted le pone ahora un cuadro comparativo de la deuda relativa de los países del mundo y se dará cuenta que nosotros estamos entre los primeros. Por algo tenemos grado de inversión. Por algo somos el país mejor valorado financieramente de América Latina. Bueno, lo dejo esto pedazo allí. Bien, ayer la Asamblea Nacional ratificó de forma unánime a 3 magistrados una abstención en uno de los votos. Pero por una aplanadora, vamos a decirlo así. A los 3 magistrados principales y 6 suplentes. Creo que en la historia, usted que conoce mejor que yo la historia, creo que no ha habido una ratificación tan masiva. Y tan rápida. Y tan rápida como esta. No la recuerdo. 3 magistrados y 6. Bueno, esto es casi un meeting. Meeting de magistrados. Bien. Hubo muchos discursos, pero creo que ninguno tocó el tema central. Y fíjese cuál es el tema central. Y no voy a hablar de las capacidades de estos 3 magistrados ni los suplentes, porque ya hablamos de eso. Ni de la amistad que me una a ninguno de ellos. Lo que voy a hablar sobre un principio. Todos los ciudadanos de este país, estimados jueces, tenemos el derecho a contar con jueces imparciales. Jueces que solo utilizando la ley, la Constitución y los convenios internacionales decidan la suerte mía. Ese es un derecho que yo tengo. Entonces, porque los jueces son los controladores de la legalidad. Sí. Son ustedes los que deciden si el Ministerio Público se extralimitó en su función de lucha contra el delito, porque la persecución del delito forma un agente, casi con mentalidad policíaca, y absorbe su mente, e incluso en el diseño de la teoría criminal, o de cómo se hizo una teoría criminal, podrían cometer errores en la forma como tuvieron las pruebas, la invención de pruebas, en el planteamiento de pruebas. Puede cometer toda clase de errores, con auditorías mal hechas o articuladas en función de una dirección. Entonces los jueces tienen que catalogar si lo actuado por el Ministerio Público cumple con la legalidad del sistema que le rige a los panameños. Esa es toda la función de los jueces. Entonces es una función vital que requiere conocimiento, requiere independencia, requiere integridad. Y durante mucho tiempo, en forma consecutiva, se montó una campaña contra la Corte Suprema de Justicia y contra la Asamblea Nacional. ¿Se recuerda? La matriz comunicacional de algunos medios estaba dirigida a controlar esta decisión. Como no la controlaron, ahora no pueden hacer nada. Entonces, yo les digo más que estar hablando qué van a hacer o no van a hacer, yo creo que ajustándose a este principio fundamental, al principio del derecho que tengo yo como ciudadano, a tener un juez imparcial, porque el sistema penal acusatorio, yo veo muchos abogados opinando sobre el sistema penal acusatorio sin conocerlo siquiera, que es un sistema garantista frente a los abusos que ha venido en forma consistente históricamente cometiendo el Ministerio Público. Nuestras cárceles, la mitad de nuestros presos ¿No han visto un juez? No han visto un juez. Y están presos, y no estoy hablando nada más de los casos de alto perfil, que es lo que le interesa a ciertos fiscales. Yo hablo de los casos de cualquier perfil. A mí me preocupa la gente, jóvenes, mujeres, hombres que están detenidos sin procesos y que a lo mejor ya han cumplido penas más allá de lo que podría ser el delito que se le implica. O decisiones que se toman a un pobre ciudadano
ponerlo preso porque que se puede fugar. ¿Qué se va a fugar si no tiene ni pasaporte, hombre? Sí. Entonces, hay cosas que los jueces deben entender y estos jueces deben entender. Porque cuando se falla, siempre se falla a favor o en contra de alguien. Y lo que debe ocurrir es que ese fallo se dé en derecho. Eso es todo. Y creo que el presidente Cortizo, al designarlos a ellos, a este grupo, eso es lo que pretende. Pero va a depender más de ustedes. Y no le hagan mucho caso a la palabrería de todo el mundo. Usted tiene que respetar la función para la que usted está. Usted es una parte del balance de poder. Los jueces son una base de poder. Usted no ha visto la barbaridad que han hecho con jueces cuando fallan en contra del lawfare que se montó aquí. Bueno, al juez Paniza, al juez Loaiza, que lo han tratado como unos verdaderos parias por fallar en derecho y no darle cabida a las burradas que hacían estas fiscales. Claro. Entonces, yo le digo esto porque el país espera de ustedes eso, que actúen en derecho y que sean los controladores de la legalidad y que al final no se estén peloteando entre ustedes. Y porque aquí hay gente especialista en hacer demorar la justicia, pidiendo explicaciones de fallos que están claros, y entonces piden fallos, piden cosas, expedientes que se demoran, en fin. Bien, ahora se plantea un problema, termino aquí en esta parte, porque tenemos una entrevista, ¿no? Sí, sí. Está el director del IDAN con nosotros. Solo el magistrado que ya tiene que salir es Mejía. Mejía se tiene que ir ya está hoy. vencido. No sé si va a ir hoy porque la juez que lo reemplaza, la juez María Eugenia López, tiene que esperar su reemplazo porque ella viene de ese juez. No sé si lo tiene que esperar o asume la conducción de la Corte Suprema de Justicia. Pero ahí no hay que esperar nada, porque ya Mejía está vencido. Lo que se le vence el 1 de enero, 31 de diciembre, perdón, son a Harry Díaz y a Abel Zamorán, cuyos reemplazos tomarán posesión el 2 de enero. ¿Okay? Entonces hay una nueva correlación de fuerza. Vamos a esperar las decisiones del presidente con respecto a una de las más esperadas desde el punto de vista político decisiones, que es la decisión de el nuevo procurador o procuradora que el presidente proponga a la Asamblea que debe ser ratificado. Hay otros temas importantes que le vamos a seguir hablando en el transcurso de estos días, que es el tema educativo, la reforma educativa. Ya la ministra dice hay que hacer reformas. Yo solamente creo que hay que hacer, cuando veo que van a hacer reformas, cuando veo la movilización de la opinión pública, cuando veo los seminarios montados a los partidos, a la gente, a los estudiantes. ¿Por qué queremos reforma y cuál es el tipo de reforma? Igual que en el sector salud, nosotros necesitamos reformas estructurales en la Constitución. Pero eso lo vamos a hacer, Fernando, mañana y en el transcurso de los próximos días. Ahora vamos a conversar con ustedes sobre un tema que a usted le interesa. El agua. El agua. Así es.